Hola, bienvenidos a este video de apoyo. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la actividad correspondiente a la semana número 6, que se titula o se llama, en este caso, uso de fórmulas. En el caso de esta actividad, se aborda el tema de trabajo en hoja de cálculo, para lo cual lo que vamos a hacer es abrir un documento de Excel, una hoja de cálculo de Excel, y dice crea un nuevo libro en la hoja de cálculo. En la hoja 1 captura la siguiente tabla que se muestra a continuación. Entonces aquí yo ya tengo un documento nuevo de Excel, donde lo único que hice fue tomar una captura de la región que nos dice que tenemos que transcribir a Excel, y teniendo cuidado de colocar en el renglón y columna correspondiente de acuerdo a la imagen. En este caso la imagen es esta que se observa aquí. Esto que observas en esta pantalla lo he recortado y lo he pegado de este lado. Tú no vas a pegar esto en tu documento de entrega. Yo lo copié para poder transcribirlo de manera eficiente. De hecho, podrías pegarlo para realizar esta transcripción y después eliminar esta imagen. Vamos entonces, fíjate muy bien. Dice aquí que en el renglón 3, etiquetado como 3, debemos de escribir nota de compra. Nos vamos a ir hasta el renglón 6. Aquí se sitúa el renglón 6 y dice que debemos escribir la palabra código. En la siguiente columna, que es la columna B, debemos poner el campo nombre. Después debemos poner la palabra cantidad. Yo aquí ya le había dado un formato, a ti se te va a observar de esta manera, ¿no? Yo le había dado formato previamente, pero voy a regresarlo a la forma en que a ti te va a aparecer: cantidad, precio y total. Esas son las columnas. Insisto mucho, ten cuidado que sea en el renglón correcto. Esta es una imagen. Te reitero que esta imagen es la que está en tus instrucciones. Yo la copié aquí para transcribir de manera eficaz. Entonces, en el renglón 6, de acuerdo a la imagen, aquí está el renglón 6, obsérvalo. Debe decir código, nombre, cantidad, precio y total. Y vamos a empezar con los códigos. Es 1245, 1879, 2009, 28, 97, 13, 67, 56, 27, 97, 62, 29, 90, 34, 56 y 12, 34. Entonces esos códigos son los que aparecen aquí en la primera columna. Cerciórate que sean la cantidad correcta. Son 3, 6, 9, son 10 códigos. Yo selecciono aquí en la parte, observo que son 10 códigos porque empecé en el 7, termino en 16. Después en el nombre voy a colocar lo que se indica en la correspondiente columna: refresco sabor 2 litros. Después aquí voy a eliminar el formato que ya le había dado para que tú puedas observar cómo a ti se te va a mostrar cuando introduces por primera vez. Repito, así lo verías tú, ¿sí? Chocolate, si lo haces eh, de acuerdo a lo que se te está indicando, el formato que verías en la hoja que has creado sería este que se muestra ahora en pantalla. Chocolate Kinder de Lis, luego es pan dulce, luego es leche al pura, después es pan de caja Bimbo. Voy a cambiar, aquí me equivoqué, es Bimbo. Enseguida es mayonesa, luego es mostaza, luego es crema Lala, luego es jamón. Enseguida vamos a empezar a dar formato a esta tablita. Ahorita lo único que voy a hacer es darle formato a nuestros títulos. Lo voy a centrar aquí en la parte superior. Encuentro el botón centrar justo aquí, ¿sí? Y enseguida voy a seleccionar esta columna del nombre, ¿sí? Donde está el nombre.
selecciono los nombres de los elementos y voy a dar clic en esta parte donde dice alinear texto, perdón, ajustar texto, que dice ajusta texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo. Eso básicamente lo que hace es que te ajusta el texto para que aparezca en una sola celda. Y fíjate, esto que tenemos aquí es similar a lo que está de este lado en nuestra tabla originalmente mostrada en tu tarea, pero si te fijas dice refresco de sabor 2 litros, la palabra sabor se sitúa en el primer renglón. Entonces yo lo que voy a hacer es que esta columna la voy a hacer un poquito más ancha para que podamos tener nuestros nombres conforme a lo que se indica en la imagen, ¿no? Ya que tenemos esto, ¿cómo sé que ya estoy correcto? Pues fíjate, dice refresco sabor, aquí dice refresco sabor en la imagen y de este lado donde yo estoy trabajando ya tengo la misma idea, ¿no? En el primer renglón refresco sabor y abajo 2 litros. Voy a seleccionar todo, ¿sí? Todo lo que está aquí hasta el renglón donde se sitúa la palabra jamón y voy a seleccionar centrar. Lo centro y voy analizando y voy observando que ya se va apareciendo en mayor medida a lo que tu tarea en las instrucciones tiene estipulado. Enseguida voy a escribir las cantidades. Pongo 22, enseguida pongo 9, enseguida pongo 10, 22, 22, 5, 2, 3 veces, se repite el 2 3 veces, aquí vamos, y finalmente el 1. Aquí para tener esta alineación, fíjate cómo aparece en este caso en lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, dice 1245 aquí en este renglón que estoy sombreando ahora. Dice el 1245, observa cómo aparece alineado hacia abajo y el 22 también aparece alineado hacia abajo. Sin embargo, nuestra imagen aparece exactamente en la parte media, no pegado a la línea inferior. ¿Cómo hago eso? Simplemente seleccionando las celdas que yo necesito, en este caso que serían estas, por ejemplo, estas tres, yo me voy a la parte de acá de arriba de formato y donde dice alinear en el medio, dice que es alinea el texto para que esté centrado en la parte superior e inferior de la celda, o sea, alinea tu texto respecto a la vertical. Le doy clic ahí y observo lo que pasa de este lado y automáticamente ya se parece a lo que tenemos por acá, ¿sí? Enseguida voy a hacer o voy a aplicar exactamente el mismo formato a todo. Aquí aplico ese mismo formato a todas estas celdas. De hecho, voy a aplicarlo a todas las celdas, así. Selecciono hasta la columna de total, no importa que ahorita no haya nada acá. Y me cercioro que esté habilitado este formato de aquí, ¿sí? Como yo había seleccionado nada más este pedacito, yo te sugiero, selecciona todo y cerciórate, actívalo, puedes volver a desactivar, lo activas una vez más para que aplique a la totalidad de estos elementos que vamos a colocar aquí. Entonces de esa manera, fíjate cómo ya cada vez se parece más a lo que nosotros tenemos en nuestro lado derecho. En el caso de la parte inferior, dice que tenemos que agregar donde dice precio, en la columna de precio. Fíjate aquí en la columna de precio, que sería esta. En la parte después del renglón de jamón, aquí abajo tenemos que agregar el apartado subtotal. Enseguida IVA, con mayúscula IVA, que es impuesto al valor agregado. Y finalmente total de compra. ¿Sí? De igual manera, ¿qué voy a hacer con esto que acabo de escribir? Lo selecciono y le doy centrar y también le doy en alinear en el medio. Aplico estos dos formatitos a lo que está aquí. Y listo. A continuación, tu texto, tus instrucciones tienen algunas consideraciones. Entonces dice, ya crea en un nuevo libro la hoja de cálculo. En la hoja 1 capture la siguiente tabla. Entonces,
En esta tabla estamos por terminarla, esta es la hoja 1. Vamos a continuación a leer los apartados de las características en particular que debería tener algunos de los elementos de nuestro archivo. Dice, combine las celdas de la A3 a la E3, agregue color de relleno, aplique bordes externos y escriba el texto nota de compra. Entonces, estas de aquí, fíjate, me las voy a llevar para acá, hasta acá, y las voy a copiar aquí. Esta voy a dejar a un lado, ¿sí? Y voy a copiar justo aquí, en la parte de abajo, de hecho, voy a copiar las instrucciones para que sea más fácil analizarlas, no estar cambiando de ventana. Entonces las voy a hacer más pequeñas y tengo aquí las instrucciones en la parte de abajo. Entonces, justo aquí. Entonces dice, combine las celdas A3 a E3, agregue color de relleno, aplique bordes externos y escriba el texto nota de compra. O sea, donde yo había escrito nota de compra, dice que debo de seleccionar hasta la columna E3. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, del renglón 3, desde la columna A hasta la columna E, recuerda, estas son las columnas, estos son los renglones. Las verticales son las columnas, las horizontales son los renglones. Selecciono en el renglón 3 las columnas de la A a la E y voy a dar clic aquí en este icono que dice combinar y centrar. Entonces, muy sencillo, habiendo seleccionado las celdas indicadas, presiono dicho botón y ya tengo nota de compra. Dice que debemos además agregue color de relleno seleccionado. Fíjate cómo aquí ya aparece el cuadro, las celdas originales se han combinado en una sola y voy a poner el color de relleno amarillo. Enseguida me dice que debo poner un borde externo. El borde externo, fíjate, ahí no aparece absolutamente nada. Selecciono mi celda y voy a este icono que se encuentra al lado de la parte que tiene que ver con los formatos de letra. Doy aquí y aplico donde dice borde exterior grueso. Si yo hago esto, me desplazo hacia un lado, quito el cursor de dicha celda y eso ya se parece por completo a lo que dice en la imagen donde se sitúa nota de compra. Repito, combinamos de la A hasta la E, presionamos aquí, enseguida damos formato del relleno amarillo y la celda seleccionada que tenemos aquí, seleccionamos en los bordes el borde exterior grueso. A continuación vamos al siguiente punto. Dice, formato de títulos de las columnas en negritas. Agregue el color de relleno, los bordes externos, fuente Arial 12. El resto de los datos de la tabla van con la fuente Corbel tamaño 11. Entonces, paso a paso. Títulos de las columnas en negritas. Títulos de las columnas en negritas. Selecciono los nombres de las columnas, de los títulos de columna y en el formato de la parte superior selecciono justo aquí el icono de negritas. Listo. Enseguida dice agregue el color de relleno. Selecciono las celdas y voy a cambiar el color de relleno por un color, me parece que es este de por aquí. Vamos a ver uno que se parezca. Creo que es este. ¿Sí? Listo. Tengo ya el color de relleno. ¿Sí? Tú selecciona el más similar. Puedes tomar incluso de estos de acá. Aquí ya tienes algunos en la primera línea que son como los más utilizados. Vamos a escoger ese, que es el que más se le parece. ¿Te fijas? A continuación, después de aplicar el color de relleno, dice bordes externos. Voy a aplicar el borde externo. ¿Sí? El borde externo. ¿Sale? Dice bordes externos. Ahí están los bordes externos. De hecho, el formato real que tiene tu tabla, ¿sí?
lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjate, para hacerlo coincidir exactamente. Lo primero que vamos a hacer antes de aplicar el borde externo aquí, voy a agarrar toda esta tabla hasta donde se sitúa el renglón jamón y la columna de total, ese recuadro. Voy a seleccionar en el comando de bordes donde dice todos los bordes. Selecciono todos los bordes y enseguida, ya que tenemos todos los bordes, ahora sí, al renglón las columnas de títulos les voy a aplicar solamente a esas el borde exterior grueso. Y fíjate cómo ya tiene la similitud en mayor medida a lo que tienes tú en tu imagen de tu trabajo. Repito, ¿qué fue lo que hice? Me regreso, selecciono esta parte hasta aquí, aplico primero todos los bordes y enseguida solamente a los títulos de tus columnas aplico donde dice borde exterior grueso. De esta manera nosotros podemos dejar conforme a lo que se está en la imagen el formato indicado. A continuación dice fuente Arial 12 tamaño 2, fuente Arial tamaño 12. Estos títulos deberían de tener la fuente Arial. Busco la fuente Arial. Aquí está en la parte de abajo. Y el tamaño 12. Listo. ¿Sí? Eso es lo que se indica en los títulos de columnas. Color de relleno, los bordes externos, fuente Arial tamaño 12. El resto de los datos de la tabla van con la fuente Corbel tamaño 11. O sea, todo esto, desde aquí hasta abajo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es poner el tipo de fuente Corbel. Si no lo ves a la primera, tú lo puedes crear Corbel. Vamos a ver si lo tiene. Corbel, ahí está, Corbel, tamaño 11. ¿Te fijas? O si no lo quieres teclear, lo buscas, te vas y ahí dice Corbel. ¿Ok? Con la barra de desplazamiento, llegas a Corbel, tamaño 11. Y dice obtener el resultado de la columna total. Para ello vamos a tener que dar también aquí el formato en la parte de abajo. Vamos a poner primero en esta, donde dice subtotal IVA y total de compra. Vamos a colocar todos los bordes. Aquí todos los bordes. Y yo lo que voy a hacer es enseguida seleccionar, fíjate, para dejarla como se muestra el lado derecho, yo lo que voy a hacer es seleccionar toda esta zona hasta este punto donde se te muestra y justo a eso le voy a dar el borde exterior grueso. Ahí, ¿sale? Y ya tiene similitudes con lo que vamos viendo. Enseguida voy a seleccionar donde dice desde la columna subtotal. Esta no se sombrea porque ahí está la selección actual. Esta no se va a ver sombreada, pero también está seleccionada. ¿Cómo sé que está seleccionado una zona? Por el contorno verde que se observa aquí. Lo que está seleccionado con el contorno verde es lo que tú tienes como área efectivamente seleccionada. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es darle también los bordes externos gruesos, ¿sí? Y vamos haciéndolo cada vez más parecido a lo que tienes tú en el lado derecho. Si tú quisieras que fuera idéntico, de acuerdo a lo que está aquí aplicado, digamos, los formatos, aquí podríamos poner, fíjate, en todas estas, en cada una de ellas, podríamos colocar el formato borde exterior grueso. Le doy ahí, bajo una, o sea, ya el cursor anda acá, mira. Aquí ve el cursor en la E8. De hecho, aquí, ¿cómo saber en cuál celda estoy? Si no se ve claramente, fíjate cómo se sombrea el renglón, el número de renglón y el nombre de columna donde esté el cursor. Si yo lo cambio, mira cómo se va sombreando el nombre de columna hacia donde se va moviendo. Igual en los renglones, no sé si lo puedes percatar. ¿Sí? Aquí está en el renglón 6, renglón 7, renglón 8, renglón 9. Y entonces voy a situarme aquí. Voy a darle otra vez. Y así con cada uno. Me bajo uno. Le doy a cada uno el borde grueso.
otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y aquí también. Borde grueso, borde grueso, borde grueso. Ojo, te estoy haciendo que coincida. Lo que estoy haciendo es que coincida el formato de los bordes nada más. Las letras, el tipo de letra pues va a ser diferente de acuerdo a tu instrucción. Enseguida dice obtener el resultado de la columna total capturando la cantidad de artículos por el precio. Se sugiere calcular el primero y arrastrar la fórmula a las demás. Bueno, fíjate bien. Nos piden calcular el total, pero para calcular el total necesitamos tomar en consideración lo siguiente. Nos faltan los datos del precio, nos faltan estos datos del precio de cada artículo. Para ello me voy a adelantar un poquito y en el punto número 8, por acá, dice, las celdas que contengan precio y total deben tener el formato de moneda. O sea, todas las celdas que vamos a rellenar con los precios individuales y después con el cálculo del total, todas estas, ahí, fíjate cómo las seleccioné. Seleccioné desde este espacio hasta aquí, todas esas seleccionadas, los títulos no, desde aquí, desde el renglón 7 a la siguiente columna y hasta el renglón 16, todas esas deben de tener el formato moneda. ¿Dónde está el formato moneda? Le doy clic aquí, debajo de este menú, ¿sí? Aquí por donde estaba lo de la parte de alineación. Y le doy clic aquí y busco el formato moneda. Le doy clic en moneda y listo. Apliqué el formato solicitado. ¿Qué voy a teclear? Ya que le di el formato moneda, lo único que necesito hacer es introducir el valor numérico. No le vayas a escribir el signo de pesos. El signo de pesos ya se escribe en automático. Por ejemplo, yo le pongo 27, le doy enter y en automático me pone el signo de pesos. El siguiente renglón dice 25, fíjate como yo tecleé únicamente 25 y le doy enter y me gesta ya el formato de pesos. Enseguida 22, enseguida 8, enseguida 22, enseguida 44, enseguida 27, enseguida 22, enseguida 17, ¿sí? Y por último 180. Estos son los precios que observas aquí, son los precios que están situados en el lado derecho de tu imagen. Y lo que vamos a hacer enseguida es aplicar, digamos, también vamos a aplicar el caso del, no lo dice, pero vamos a aplicar el formato de moneda también al subtotal IVA y total de compra. Entonces yo voy a seleccionar estas tres celdas del subtotal, del IVA y el total de compra. Lo vamos a seleccionar estos tres y vamos a darle también el formato moneda. Acá arriba selecciono y pongo moneda. Aquí no tienes que en este momento introducir todavía nada. Primero vamos a calcular el total. Dice que el total debe calcularse como el número de artículos por el precio de cada uno. Y lo que dice es, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Esto va a ser igual, recuerda que para poner una fórmula, te invito a la revisión de tus documentos de la semana, el material correspondiente a tu semana. En este caso es igual, vas a multiplicar la cantidad de elementos, la cantidad del insumo por la cantidad por el precio de cada uno. Entonces es 22, en este caso selecciono, ¿sí? Hay dos maneras de escribir aquí. Tú puedes escribir el nombre de la celda, que en este caso es C7, por la celda donde está el precio, que es de 7, ¿sí? Y lo pones así. O seleccionas después del igual, puedes seleccionar la celda de la cantidad, escribes el asterisco que significa por, la celda la seleccionas con el ratón y automáticamente tienes la cantidad del total a pagar por este artículo, que son los refrescos de sabor de 2 litros. Ya que ejecutaste, fíjate acá en la barra de fórmulas en la parte superior se muestra
la operación realizada. Reitero, el por se introduce con un asterisco. Y se sombrean, fíjate, las cantidades involucradas. Dice la celda C7 es esta, la del color azul, y la celda D7 está aquí. Recuerda, las celdas se nombran con el número, el nombre, la letra de la columna con el número del renglón. A continuación, dice en tus instrucciones que te sugiere hacer, calcular en el primer renglón y arrastrar la fórmula hacia las demás filas. ¿Cómo le voy a hacer? Ya que hice el cálculo en este primer renglón para los refrescos, lo que hago es, observo que en la celda donde está en este momento mi cursor, en la parte inferior derecha, si yo pongo mi mouse ahí, el cursor pasa a ser de color negro, una crucecita de color negro. Entonces, si yo doy hacia abajo, o sea, selecciono donde está la crucecita de color negro, no suelto el mouse, no suelto el clic y arrastro como si quisiera seleccionar hacia abajo y le doy hasta este renglón de aquí. Yo suelto cuando llego al último renglón y automáticamente me hizo el cálculo, ¿sí?, de las celdas correspondientes. ¿Cómo sé que sí hizo el cálculo? Observa. Me voy a parar, por ejemplo, en este renglón de aquí. Dice, si yo voy a la barra de fórmulas acá arriba, fíjate que dice, mira, en esta celda que está colocada en color verde, donde dice 225, ese 225 proviene de haber multiplicado las celdas C8 y D8. Fíjate cómo en los colores nos están marcando. C8 es la celda en color azul y D8 es la celda en sombreada como en color rojo. Entonces aquí sería C8, sería 9 y D8 sería 25. 9 por 25, ¿sí? Doy clic, doy enter para cerrar y 9 por 25 son 225. Asegúrate que nada más al momento de que tú arrastres, como lo hice yo, repito, hice el cálculo en la primera y lo que hice fue dar clic en la parte inferior derecha y arrastré hasta donde se encuentra el renglón del último producto, que es el jamón. Suelto y me hace el cálculo de manera automática. Tú puedes ir bajando la celda y analizando y observando cuáles son las celdas que se están multiplicando. Enseguida, para calcular el subtotal, vamos a ver qué dicen las instrucciones. Dice obtener el subtotal con la función suma. Entonces la función suma me sitúo frente a donde dice subtotal y ahí yo voy a escribir igual, escribo la palabra suma, abro paréntesis y con el ratón voy a seleccionar los números que quiero que haga la suma. Pues la suma es de todos estos. ¿Sí? Ya que terminé la selección de los elementos de los valores numéricos, cierro con paréntesis, yo tecleo el paréntesis y ahí se encuentra ya colocada y sombreada la región de donde están las cantidades que están siendo sumadas. Doy enter y automáticamente tengo mi subtotal. ¿Sí? Aquí está. Enseguida continúo con las instrucciones y dice calcular el IVA al 16% en la celda que dice IVA. Voy en el punto 5. Entonces simplemente lo que hago es en este punto, estoy en igual y lo que hago es calcular en la parte del IVA, aquí abajo, necesito sacar el 16% del subtotal. Aquí lo que hago es multiplicar, o sea, pongo igual y pongo el subtotal multiplicado por punto 16. ¿Sí? El 16% es lo mismo que multiplicar por punto 16. Entonces hago esa multiplicación, ¿sí? Y ese sería nuestro IVA del 16%. Repito, ¿qué fue lo que hice aquí? Multiplico la celda, selecciono la celda del subtotal, que en este caso es E17, por punto 16 y tengo nuestro IVA. Para calcular el total, en este caso para calcular el total,
de la compra, lo que hacemos es tener la suma de estos dos y puedo hacerlo de dos maneras, sumar nuestro subtotal más el IVA y puedo usar la función suma. Yo te sugiero que simplemente hagas, en este caso, el subtotal, ¿sí? Y le pones tú con la tecla más y seleccionas la columna, perdón, la celda de donde dice IVA. Fíjate que es la celda E17 y E18, ¿sí? Y le damos en Enter. Listo. Esa sería la total de compra. Aquí también, si yo quisiera alinearlos, pues selecciono estas tres y le pongo alinear al medio para que nos quede en un formato similar o congruente con lo anterior. Y con ello hemos obtenido el total de la compra. Fíjate que este total, pues bueno, es la suma de estas dos que están acá. Listo, esa sería lo que hay que ejecutar. Enseguida dice las celdas que contengan precio y total debe tener formato moneda. Dice agrega una hoja nueva, nómbrala como portada. La hoja debe tener la siguiente información. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí estos datos tú los vas a agregar en una hoja nueva. ¿Cómo le voy a hacer para agregar una hoja nueva? En esta parte, justo aquí, vamos a agregar y dice hoja 2. ¿Qué vas a hacer? Que en la hoja, pues en esta segunda hoja vas a poner los datos de identificación en este mismo archivo, o sea, van a ser dos hojas, la hoja del ejercicio como tal y la hoja número 2 con tus datos de identificación. Ya que tengas tus datos de identificación completos, vas a guardar el archivo como se te indica. Dice, guarda el archivo con el nombre de la actividad seguido de tus iniciales. Entonces, la actividad, la vamos a nombrar así, actividad 6 nada más. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ya aquí van los datos de identificación, va el nombre, todo lo que dice la plataforma que debe de llevar. De hecho, te lo voy a mostrar nuevamente. Debe de llevar esto que está aquí, en tu portada. Esto va aquí. Y enseguida vamos a guardar. Ya que tengas estos datos completos, le pones guardar. Yo voy a guardarlo aquí en el escritorio. Este, y le voy a poner el nombre, ¿no? Le voy a poner actividad 6 y voy a poner un espacio en mis iniciales, Carlos Alberto Bravo Miranda. Entonces, ya con ese nombre, actividad 6 y las iniciales, le damos como libro de Excel, insisto, es un solo archivo, le damos en guardar y esto es lo que tú tienes que subir a tu plataforma. Yo aquí la imagen, pues la puedo eliminar para poder que quede limpio, digamos, la tablita. Yo las imágenes solo las puse para que fuera más eficiente el proceso de solución, ¿no? Y poder leer desde el mismo lugar lo que se nos está pidiendo. Bueno, espero que sea de utilidad. Agradezco, como siempre, tu atención.